Ok, me han pedido hablar brevemente sobre el objeto del análisis económico del derecho y sobre los retos que éste tiene que enfrentar de aquí al futuro. Yo quiero sintetizar mi exposición bastante breve, por supuesto, en 3 puntos. Yo creo que todas las disciplinas jurídicas y todos los enfoques jurídicos atraviesan en algún momento periodos de crisis, ¿ya? La crisis que ha tenido el análisis económico del derecho en su primer momento es una crisis destinada fundamentalmente a ir ampliando sus márgenes de aplicación. Y es una crisis que de hecho se sufrió a través del planteamiento y del aporte esencialmente de lo que se conoce como el segundo movimiento de derecho y economía, que es el movimiento de Coase, de Becker y los demás. Es un primer momento porque es un momento de rompimiento. Pero el segundo momento, si ya vemos lo de crisis que ha tenido el análisis económico del derecho, es un momento más cercano y que todavía hoy sentimos su influencia, que es el cuestionamiento sobre sus premisas metodológicas y el cuestionamiento sobre la percepción que éste tiene acerca del carácter humanos y del homo económicos en general. O sea, la discusión sobre racionalidad, que es lo que ha generado el planteamiento del Behavioral Law and Economics, que actualmente está hasta cierto punto, digámoslo así, en boga en el Perú, gracias al aporte de una serie de personas en los últimos 10 años, porque el tema tiene un poco más de 10 años discutiéndose, a pesar de que con los últimos 5, tal vez 4, se ha movido bastante. ¿Y por qué este tema de estas crisis del Law and Economics desde un punto de vista metodológico también nos importan? Porque creo que tienen que ver con un segundo reto que sí creo que es bastante fuerte que tiene que enfrentar el derecho de economía en el Perú, por lo menos en el Perú. Es el hecho de que lamentablemente hemos generado una percepción de que solamente es aplicable este razonamiento a ciertos campos específicos. El derecho contractual, la responsabilidad civil, el campo administrativo y poco más que eso. A diferencia de lo que de hecho es su potencialidad real, que es una posibilidad de aplicación en campos como derechos humanos, como campos como el derecho internacional, como campos en los cuales hablemos de temas de familia, etc. Y lo curioso es que son temas sobre los cuales algunos de los académicos que han dado vida al movimiento han desarrollado investigaciones. El problema fundamentalmente en el Perú es de que tenemos una percepción bastante errada sobre el alcance del movimiento de derecho y economía. Y eso probablemente también sea una responsabilidad de aquellos que somos quienes aplicamos y tratamos de difundir el método, que es que no hemos creado un léxico, una manera de interrelacionarnos con otras áreas. Y ahí es donde tenemos más que trabajar. Pienso fundamentalmente en constitucional, pienso fundamentalmente en derechos humanos. Tradicionalmente en el Perú se ha pensado de que esos son campos en los cuales el AEB tiene poco, si es que no nada de qué decir, cuando en realidad tiene mucho que decir. De hecho, planteamientos como los de Calabresi, ya bastante antiguos, estamos hablando de textos del 72, en el caso de reglas de propiedad, reglas de responsabilidad, inalienabilidad, estamos hablando de los 80s con Tragic Choices, estamos hablando textos que ya realmente a esas alturas del partido todos deberíamos haber leído en algún momento. Lamentablemente, justamente porque no hemos tenido este diálogo real, efectivo entre law and economists y miembros de constitucional y derechos humanos, es que se ha roto un poco la posibilidad. ¿Qué creo entonces? ¿Cuál es el reto? Yo creo que el reto inmediato, si quieren, del derecho de economía en el Perú es generar un diálogo real con personas de constitucional, derechos humanos, internacional, para que se percaten de las potencialidades del método y los aportes que este puede dar en la protección de esos mismos derechos que ellos quieren tutelar. O sea, ese es el tema importante. Y además es importante darnos cuenta de que este argumento tradicional que es de orden político, de que hay presupuesto limitado, y que es un dato real inconmensurable, inevitable, ineludible, tenemos que tomarlo en consideración de cara a la producción de no solamente políticas públicas, sino de mecanismos de protección de estos derechos. Mientras no tengamos una manera de dialogar correctamente y de darnos cuenta de que en ocasiones hay que sacrificar simplemente por realidad cierta parcela de derechos, pues poco o nada vamos a poder avanzar en nuestro tema. Pero para eso tenemos que estar nosotros, los que hacemos derecho y economía, dispuestos a dialogar con los especialistas de estas otras áreas, aprender su propio
retórica, su propia argumentación, sus propios conceptos, y de la misma manera ellos estar de acuerdo en entender nuestras propias construcciones. De hecho, en el doctorado en Derecho que he cursado en la Universidad Católica en los últimos 3 años, afortunadamente hemos creado hasta cierto punto con algunos de los profesores del doctorado, pienso por ejemplo la profesora Betsabe, que ha sido receptiva a esta lógica, pienso con mis amigos del doctorado como Cristian Guzmán y otros, que deben trazarse algunos lineamientos en esa dirección. Entonces, si tendríamos que sintetizar todo lo que hemos discutido en estos minutos, tendríamos que decir que la potencialidad del análisis económico del derecho todavía está, a pesar del tiempo que tiene, en pañales, porque ha dejado casi la mitad del campo jurídico, en el Perú por lo menos, sin desarrollar, sin tratar de dar muestras de utilidad. Eso es responsabilidad de unos y otros, insisto. Y creo que adicionalmente el derecho de economía tiene una responsabilidad adicional y un reto adicional que tienen que trabajar, que es el hecho de ponerse en el zapato del otro para tratar de esa manera de generar un diálogo real. El diálogo no va a ser posible mientras no tengamos y estemos disponibles y dispuestos a escuchar y a trabajar con los conceptos del otro. Mientras eso no suceda, pues creo que el campo de desarrollo del derecho de economía en el Perú se va a seguir limitando casi a lo patrimonial, y creo que eso sería lamentable. Ese creo que es el gran reto a tratar. Muchas gracias. Muchas gracias.